Mis ojos cabe todo el dolor del mundo, en mi vientre cabe todo el amor del mundo, de mis pechos beben todos los niños del mundo, todo el temor del mundo en mis manos cabe. Mi garganta anida todos los cantos del mundo y mis pasos llevan todo el cansancio del mundo. En mi piel se esconde el sol entero del mundo, la sangre entera del mundo de mi cuerpo sale. Abrazo lo poco que tengo, lo tanto que tengo, lo cierto que tengo, el brillo en tus ojos, la tos, los antojos, el miedo y el sueño, el acorde que toco, los tantos anhelos, el calor del fuego, la sal y el deseo, la miel en los dedos, aquello innombrable. En mi voz toca. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Conversando con Más Mujeres, espero que se escuche bien. Esto es Radio Rosario Clásica, mi nombre es Mirta Salafia y Conversando con Más Mujeres es parte de una plataforma de contenidos que se llama Más Mujeres, que le interesa sobre todo sumar voces, profundizar la belleza y las libertades. Hoy tengo el enorme placer de compartir con todos ustedes a una grande del periodismo del arte, a una mujer que yo admiro mucho y que espío desde hace muchos años de maneras diversas. Muy buenas tardes, María Paula Zacharías. ¿Cómo estás, hermosa? Hola, Mirta, ¿cómo te va? Gracias por invitarme, qué lindo conversar con vos. Muchas gracias, el placer es mío. Bueno, le vamos a contar a la audiencia que yo estoy muy feliz de tenerte, porque además en algún momento estuvimos por salir al aire y no lo pudimos hacer. ¿Estás bien? ¿Te recuperas de tu COVID? Sí, por suerte ya estoy mucho mejor. Justo teníamos esta entrevista en los días en que caí en cama con esta maldita plaga, pero bueno, ya saliendo adelante. Bueno, me alegro un montón. María, ¿cómo y cuándo decidiste que el arte era parte de tu vida? Y en realidad siempre estuvo en mi vida el arte, ¿no? Desde muy chica en mi casa éramos 6 hermanos y venía un profesor de arte todas las semanas a hablar de historia del arte, a pintar, a hacer escultura. O sea que Héctor Maranesi, que hoy es un gran profesor de la Escuela de Bellas Artes y un reconocido artista, pero bueno, entonces él era un estudiante y nosotros éramos 6 niñitos ya interesados en el arte. Y el arte siguió estando en mis intereses, ¿no? Estudié mucho historia en la carrera de comunicación y siempre me interesaba la mirada de la historia desde el arte. Y así fue como que, bueno, cuando empecé a trabajar de periodista, bueno, mis intereses siempre fueron acercándose hasta que, bueno, quedé circunscripta a esto que es lo que me gusta. Nadie se circunscribe, la vida es larga, pero bueno, sí hay como un sesgo que ya vino marcando un inicio de camino. Uno sabe por dónde comenzó y no sabe cómo va a continuar. Le vamos a contar a la audiencia algo pequeño de tu currículum, pero interesantísimo. Sos una periodista especializada en artes visuales, licenciada en periodismo en la Universidad del Salvador y has sido profesora en esa casa durante muchos años. Obtuviste una diplomatura en gestión cultural por la Universidad Nacional de San Martín, donde también cursaste la maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano.
Desde el 2001, o sea, hace 20 años colaborás con el diario La Nación, especialmente en la sección Cultura, Suplementos Especiales, Ideas y La Nación Revista. Escribís además en revistas y otros medios, catálogos de muestras y libros de artistas. Antes de la pandemia y durante 4 años has estado junto con Fernando García en el programa, conduciendo el programa ¿Por qué son tan geniales? Programa bellísimo, por Radio Cultura. Síganlo, está en YouTube. Durante la cuarentena por COVID realizaste el ciclo de casi 100 entrevistas audiovisuales a artistas de entre casa que son imperdibles, también disponible en YouTube. Has recibido reconocimientos, el premio a la trayectoria de la Asociación Argentina de Galerías de Arte en el año 2015, el premio ADEPA en la categoría Cultura en el 2019. Publicaciones, libros que tengo acá, unos de este lado del río y otros del otro lado. Guillermo Rux en sus propias palabras, por la editorial Ariel en el 2018, Entrevista con el Arte, 47 conversaciones con artistas, India Ediciones 2019. Estado del Arte, 40 notas sobre artistas, galeristas, coleccionistas, gestores culturales y otros actores del sistema del arte en la Argentina, también por Ediciones India en el 2019, Maestro Cafizo, India, Ediciones 2020, y Decálogo para un casamiento, que está aquí, y acuerdo con Cecilia Pavón, que este es un breve tratado sobre la felicidad. Es bellísimo este libro, como todos, pero este bellísimo como poeta. Bien, sigamos. ¿Quién fue Oriana Fallaci para vos? Oriana Fallaci, a ver. Bueno, una gran inspiración en mi principal pasión, que es el periodismo, ¿no? Esa fue mi primera formación y es lo que sigo ejerciendo hasta el día de hoy, que ser periodista es algo que amo, este oficio. Y bueno, Oriana Fallaci fue una de las primeras que me deslumbró, un referente en el periodismo. Yo nunca hice el periodismo que hace ella, que es de trinchera, ¿no? De estar en la línea de batalla, entrevistando a los más poderosos hombres del planeta, como hizo en su libro Entrevista con la Historia. Pero sí tomé su título y le rendí un homenaje con uno de mis primeros libros, que es Entrevista con el Arte. Está, Entrevista con el Arte. Es un homenaje, ¿no?, a ella, este título. Pero también debe haber, si bien, bueno, Oriana tuvo un compromiso además por su época histórica, un compromiso muy fuerte con la historia y con el periodismo histórico y con el momento y con posiciones políticas muy fuertes, muy determinadas. Aún antes de morir tuvo hasta ciertas y profundas críticas por algunos posicionamientos sobre Occidente. Es cierto que en estos sesgos de mujeres que se meten a fondo y que buscan más allá, está también tu mirada. Recorriendo tus libros, podríamos decir que entre el periodismo, el arte y la historia, estás reescribiendo un tipo de historia del arte. Esto lo sabés. ¿Cómo lo pensaste? Yo siento como que es lo que yo hago es la materia prima de la historia. La historia la van a escribir los historiadores dentro de 20, 30 años. Pero lo que yo estoy haciendo por ahí con ese libro de entrevistas o el de Rux, que son tomar testimonios de primera mano, es, digamos, crear documentos. Para mí, yo lo siento así, ¿no? Como es un ladrillito a la historia. No estoy escribiendo la gran historia del arte, no estoy escribiendo la historia del arte del siglo XX. Estoy dejando pequeños documentos, pequeños ladrillos, tomando la voz de los artistas para que el día de mañana los historiadores puedan interpretar este periodo de tiempo. Bien, son fuentes, digamos, son fuentes que van registrando del artista otras voces del mismo artista, que quizás no sean aquellas que la academia o que la bibliografía hasta el día de hoy, no sabemos cómo van a trabajar los historiadores a futuro, seguramente con muchas más fuentes y registros de todo tipo, y entre ellos tus entrevistas, tus escritos, pero es verdad que hay algo en donde se registra la vida privada con la vida cultural, con la vida artística, con aquellos sesgos que no son comunes, porque el mismo artista pudo haber sido entrevistado en momentos diferentes y con distintos planos.
Es decir, que Claro. vos podés caminar, digamos, moviéndote con muchísima libertad. Y hablando de esto, ¿cómo lo conociste a Guillermo Rux y cómo fue esta entrañable relación que tienen? Bueno, me pasa con Guillermo como en el libro Entrevista con el arte hay esto que vos decís, ¿no? Entrevistas que se aproximan al artista desde diferentes ángulos, en diferentes momentos de su vida, artistas a los que vuelvo todo el tiempo a entrevistar y buscando aspectos distintos o contar diferentes momentos de su vida. Bueno, con Guillermo me pasó en el año 2014, le hice su primera entrevista y fue una entrevista que se prolongó por 4 años, diríamos. 4 años entrevistándose. Constante, Claro. maravilla. Primero fue una entrevista para la revista Clase del diario El Cronista. Ujú. Pero nos gustó tanto charlar que nos propusimos hacer el libro de sus memorias y lo hicimos a lo largo de 4 años de conversaciones semanales, que al principio eran el relato de su vida, y a medida que pasaban los años y el libro ya iba tomando forma, era la corrección de los escritos, porque él supervisó hasta la última coma de lo que él dijo. Fue un libro en colaboración, ¿no? En diálogo, pero también en un ida y vuelta muy, muy rico y bueno, se nos hizo costumbre esto de juntarnos a merendar. De hecho, este domingo estuve merendando en su casa. Aún después de publicado el libro, lo seguimos haciendo. Bien. Hay algo que dice en entre tantas cosas bellas que dice Guillermo, y que yo no sé si vos estás tan de acuerdo o no, porque además también están hablando como generaciones diferentes, ¿no? Recordemos que Guillermo ya está en los 90 años, además 92. 92, bien. Y la verdad que ha tenido una vida muy rica en experiencias personales y como artista, ¿no? Ha trabajado de muchas maneras en lugares, qué sé yo me lo imagino en el Barolo pintando. Cuando era tan joven, llegó a un taller, ahí es imposible imaginarlo ahora. Bueno, como también a veces no sé si es tan posible irse a Italia y encontrar tantas personas que te ayuden a formarte en tu oficio. Pero hay algo que me sorprendió muchísimo cuando él te dice en un momento, pensando en Josefina Rovirosa, que él considera que escribir el arte en este momento sería volver a pensar en la clase media para escribir el arte. ¿Por qué crees que él dice esto? Bueno, porque la historia de su pintura es la historia de su infancia en Flores, como hijo de un asalariado, ¿no? Dibujante de revistas. En ese momento era un oficio sin el glamour Ujú, que pueden tener hoy los dibujantes, ¿no? ujú. Entonces la historia de su pintura es la historia de la clase media, de los patios, de los tapizados de los sillones, de ese, recuperar ese aire. Y él dice que en esa especificidad, ¿no? De los barrios está la esencia, ¿no? La misma esencia del tango, por ejemplo. Él piensa que ese es el eje del arte argentino que habría que escribir, ¿no? Su historia. Mm. Y acá lo voy a juntar con Maestro Cafizo. ¿Quién Mm. es? ¿O quién Bueno, fue? Maestro Cafizo es un verdadero exponente de la clase media, es un soldador del barrio de Mataderos que toda su vida se ganó la vida soldando en fábricas, en estructuras, dando clases, por eso maestro en el sentido de que es un maestro de escuela técnica, que, que Es un maestro de taller de escuela técnica, de los talleres de las escuelas claro, técnicas. sí, Hoy por hoy trabaja como no, tal. No, está jubilado. Pero bien. antes de jubilarse, una de las últimas cosas que hizo durante el Mundial de Francia, Ujú. que no me acuerdo el año porque no soy futbolera, pero durante uno de esos mundiales, el que tocó en Francia, él con sus alumnos se pusieron a hacer la Torre Eiffel en metal, ¿no? Empezaron y por supuesto que terminó el mundial. Se me está congelando la imagen.
¿Estás ahí? ¿Estamos ahí? Se me congeló la imagen. A ver, ¿me escuchás, María ¿Sí, Paula? me escuchás? Sí, ahora te escucho, Te sí. escucho, te escucho. Entonces terminaron de hacer esta Torre Eiffel con sus alumnos. ¿Y cómo fue que Cafizo se articula como soldador con los artistas plásticos? Bueno, él jubilado y ya con esta torre comenzada, él se obsesiona en terminarla a la perfección, ¿no? Y después hace otra más y cada vez más perfectas. Y después hace el puente transbordador Nicolás Avellaneda Uh, y le pone luces, movimientos, y él empieza a descubrir que lo que él está haciendo es escultura. Su cultura, claro. Pero digamos que es un hombre que no sabe lo que es el arte contemporáneo, que lo descubre a los 80 y pico de años. Y, y se encuentra con una artista plástica, una artista contemporánea muy, muy buena, que quiere aprender a soldar para sus esculturas, y cuando la conoce, a Daniela Trachtenberg, que es ella, eh, empieza a entender lo que es el arte contemporáneo. Y lo que yo cuento en este libro es este encuentro maravilloso entre dos mundos totalmente distintos, que al encontrarse cambian los dos mundos. Y seguro, cambian los dos. De esto se trata. Esta es la maravilla, cuando se articulan estas diferencias que terminan siendo complementarias en un punto. No sé si el artista va a necesitar siempre del soldador, pero seguramente que todos los artistas los van a tener de referencia y a su vez él hace su propio arte. Digamos, que no está esperando de la demanda de un artista, sino que él es un artista. Es un artista que no sabe que lo es y que lo descubre y que a su vez nos hace preguntarnos a los espectadores qué es el arte y dónde están los verdaderos artistas y qué es ser un artista. Pone en juego un montón de cosas. Por eso me gustó contar esta historia. Y además pone en juego esta línea delgada que, bueno, después del siglo XX se cruza todo el tiempo entre el arte, la artesanía, la expresión, la performance. Hay como estas disciplinas todas combinadas que terminan siendo aceptadas en el campo del arte, porque en realidad el campo del arte se ha extendido hacia manifestaciones y expresiones tan diversas y todas tan genuinas que estaríamos en problemas, es decir, como espectadores por lo menos, no como críticos, que esto no es arte o esto sí es arte. Por lo menos a mí me pasa muy a menudo, digamos, ¿no? Aún estando en el marco institucional del arte, a veces tengo dudas si eso es arte para mí, pero bueno, está bueno que así sea, que me ponga claro, en discusión. Será muy buen artista, pero yo no sé si esto es tan arte para mí, aún estando en el marco del museo. Hablando de museos y exposiciones, y después vamos a pasar a los programas de radio. Bueno, yo te sigo en el Diario de la Nación, cuando escribís, y además quería saber si todas estas entrevistas alguna vez estuvieron en papel de diario. ¿Cómo fue que las entrevistas se convirtieron en libros? Contanos. Bueno, las de entrevista con el arte, sí, muchas salieron en el Diario La Nación, otras salieron en la revista Clase Ejecutiva, hay varias que salieron en la revista Hornick, que es otra revista especializada, que es como un libro. Sí, estuvieron todas. Ahora estoy escribiendo otro libro de entrevistas que ninguna estuvo en papel de diario, que son las entrevistas de artistas de Entrecasa. Artistas de Entrecasa, bien. Esta era la pregunta también, si se iba a convertir en libro, porque por ahí leí que no sé si es blog o es vos tenés un blog donde está casi toda tu información sobre los libros y notas, y ahí estás anticipándonos a tus lectores que va a ser un libro. Sí. Bien. Te voy a preguntar algo muy interesante. ¿Por qué se terminó el programa? ¿Por qué son tan geniales? ¿Por la pandemia solamente o porque consideraste que habías cerrado un ciclo allí? No, la verdad es que extraño muchísimo hacer ese programa con Fernando García, que la pasábamos tan bien, que nos encantaba que vinieran los artistas y charlar con ellos, y la verdad es que con la pandemia, bueno, al principio era imposible,
no nos dieron ganas de hacerlo en forma virtual, no nos organizamos, se nos cayeron los auspicios, también eso fue muy importante porque la radio, vos sabés, hay que pagar un espacio, y si no tenés auspicios, pagar el espacio era imposible porque la verdad es que no podíamos, a todo el mundo le bajó el trabajo en pandemia y bueno, no podíamos afrontar ese gasto y yo reemplacé con el ciclo Artistas de Entre Casa, que era mi excusa para charlar con artistas, de la manera en que se podía durante la pandemia. Pero maravilloso. Vamos a pasar, Max, quiero contarte a vos y a la audiencia que yo tengo un compañero que quiero muchísimo, que asiste a todos mis programas, que se llama Maxi Ramírez, allí en Radio Rosario Clásica, porque yo estoy del otro lado del río, estoy acá en Montevideo, vos estás en la Argentina y él está en Rosario haciendo posible este programa. Querido Maxi, está por allí, vamos a pasar 2 minutos de Artistas de Entre Casa, de María Paula Sancharías, y vamos a ver con quién. Alguien que yo quiero muchísimo, muchísimo. A ver, cuando lo tengas allí listo, fenómeno, lo aquí vemos. Estamos, buenos días, Ana Gallardo. ¿Qué tal? Artista de Entre Casa estelar, internacional, porque no estás en Argentina, En Buenos Aires. No estás en Buenos Aires, estás en México, pero sí. Estás exponiendo, sos una de las pocas artistas que en este contexto de encierro inauguró muestras, es una locura, ¿no? Pero sí, tu obra nueva se puede ver, se puede visitar desde las casas, es como una... No sé si ya lo habías pensado para exponer de esta manera esa obra o se adaptó rápidamente al contexto de encierro. No, nunca. De hecho, discutí mucho conmigo misma y con algunas colegas cuando empezó el encierro, la cuarentena, y todo el mundo empezó a subir material a las redes y a mostrar todo el trabajo. Yo pensaba que era tiempo de pensar y no de mostrar. Claro. Sigo pensando igual que es un momento para pensar, ¿no? No para estar mostrando el trabajo. Pero desbordó cierta cuestión de pedidos, de materiales, y me sumé con ganas, ¿viste? Bueno, sí, mostremos. Lo de la sala 10 del MOAC me gustó que me pidieran el video, que se mostrara ahí. Por supuesto que es un lugar que tiene mucha visibilidad y que me parecía bien el plan de que el museo tuviera esa sala. La sala 10, que es sala virtual del MOAC, la pueden googlear. Claro, es una sala, es un proyecto nuevo que tenía el museo, que además encajó perfecto en este momento, ¿no? Porque es una sala como de muestras que duran poco tiempo, pero que son como actuales. Claro. Todos los cantos del mundo. Bueno, con Ana venís teniendo mucho tiempo conversando, digamos, no es nuevo esto. Bueno, contanos un poco de qué es el MOAC, que depende de la Universidad Autónoma de México, universidad que quiero muchísimo, y contanos algo de lo que Ana estaba presentando allí. Era un proyecto hermosísimo el de Ana, era la lectura de las cartas de su madre con las que se acababa de reencontrar, que ella hizo un video, por eso fue bueno poder mostrarlo de esta manera en una sala virtual, porque era un video que era fácil de mostrar, donde ella leía las cartas dentro de una casa de otra mujer, ¿no? Que era una de las casas de una de las más importantes restauradoras de arte del DF. Era toda una relación de mujeres y vocaciones, un entramado muy, muy fino, y esta posibilidad, ¿no? que fui viendo en este ciclo de entrevistas con artistas en cuarentena, cómo en cuarentena surgieron oportunidades, diferentes formas de encontrarse, diferentes maneras de mostrar arte, artistas que han cambiado de formatos o que han vivido transformaciones muy importantes en su trabajo, en su forma de entender su trabajo.
hay una riqueza en todo lo que ocurrió en la cuarentena con los artistas, que ahora que estuve escribiendo todas esas entrevistas, las estuve volviendo a ver, empiezo a ver la foto completa de los artistas en la pandemia, y hay muchas cosas muy interesantes que se produjeron por esta circunstancia tan especial. La Diana es una de ellas. Vos sabés que este programa comenzó en pandemia. Ah, mira. Sí. Bueno. Sí, empezó en junio del 2020. Y hicimos al año del programa, bueno, con la solidaridad de las entrevistadas entre artistas y escritoras, hicimos 2 encuentros. Y allí empezaron a ponerse, por ejemplo, en tensión en relación con las escritoras, ¿qué es escribir? Si escribir solo es escribir un libro, si escribir es escribir en una red social, si escribir es a partir de un texto empezar a conversar con otros y producir lo que apareció en ese diálogo. Bueno, empezaron a ponerse en discusión no solo la cuestión del portador, sino a qué podemos llamar escritura del valor de un escritor, digamos, ¿no? Todos escribimos, todos somos escritores. Bueno, interesantísimo. Y en relación con las artistas, que había músicas, había artistas plásticas, empezaron a darse cuenta por un lado, del tiempo que perdían, entre comillitas, ¿no? El tiempo que daban vuelta para encarar una obra, que bueno, que el encierro las obligó a no dar muchas más vueltas porque no tenían ni espacio físico para hacerlo. Cómo reconvertir sus casas, que en general estaba en lugar de ensayo o en lugar del taller estaba fuera de la casa. Bueno, ¿y cómo te pasó? Claro. ¿Cómo te pasó con esto de artistas de entrecasa? ¿Te tuviste que poner un lugar en casa para hacerlo? Bueno, mi marido también trabaja en mi casa, así que nos teníamos que repartir los espacios de silencio y encierro, y coordinar muy bien los horarios para que uno esté cuidando a nuestros hijos mientras que el otro está encerrado, ¿no? Es lo que estamos haciendo ahora incluso, ¿no? Que él subió y yo estoy en el búnker. Cerrado en una habitación. Bien, yo ahora estoy encerrada en el garage, donde tenemos un escritorio y tenemos un patio, y acá es más o menos un ambiente lindo, pero si no, muchas, como la de Ana, los hice encerrados en mi cuarto, porque él estaría haciendo Zoom acá laboral, entonces yo me encomendaba a la Virgen y que los niños se portaran bien solos en el medio, y me iba al piso tercero, segundo, a encerrarme en mi habitación. Así que, bueno, fue toda una gimnasia muy especial que... Mucha adrenalina también, ¿no? Todos. Mucha adrenalina, ¿no? Es decir, hemos pasado entre el miedo a la enfermedad, el miedo a nuestros seres queridos, la situación general. Bueno, ha sido y sigue siendo de alguna manera, no quiero darla por cerrada, pero digamos que por el momento pareciera que estamos como en un cierto impasse, ¿no? Claro. Y volvimos a los museos y volviste a las muestras. Hay 2 muestras que quiero que rápidamente nos cuentes. Una, yo tuve 3 semanas en noviembre en Buenos Aires y pude ingresar a la de Remedios Varo. ¡Ay, qué lindo! Y me traje debajo del brazo a Alejandra Sieber y a Leda Caduna, pero no pude ver la muestra porque ya se levantó. Y cuando regresé a Montevideo esperé un ratito, porque también acá había encerrado el museo, y pude ver la de Amalia Nieto, que venía del año pasado, el 2020, y la pude ver en el 2021. Pero no pude ver Canon Accidental, ni pude ver, quiero verla, la última de Barradas en sus 20 años del Malva. Vos sabés que yo lo quiero mucho a Rafael Barradas. Bueno, contanos del Canon Accidental en Bellas Artes y de Barradas en el Malva. 2 muestrones, realmente. El Canon Accidental es una muestra que yo venía esperando desde el 19, porque iba a ser en el 20, y yo venía hablando con Georgina Glusman, que es la curadora, que me interesa mucho el tema de este revisionismo histórico o este rescate de mujeres olvidadas, dejadas de lado de la historia del arte, del canon. Bueno, Georgina hace un trabajo maravilloso que es
buscar en las bodegas de los museos, en los depósitos, obras que por ahí están durmiendo ahí hace centurias, por ahí, que nadie había reparado en ellas, como por ejemplo todos los maravillosos retratos de Emilia Bertolé o de Lía Correa Morales, y unas Anna Weiss de Rossi, es otra, que a nosotras nos suenan porque las venimos leyendo hace un tiempito, ¿no? Porque Georgina nos viene mostrando, porque Laura Malosetti también. Andrea Giunta ha hecho un trabajo muy importante de rescatar mujeres de los últimos 50 años, diríamos, en su muestra Radical Woman, que ha recorrido buena parte de América. Vimos este rescate, pero lo de Georgina va un poco más atrás, a buscar mujeres que realmente se destacaron en la pintura a comienzos del siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, en un momento que era mucho más difícil ser una pintora, ¿no? Está Emilia Bertolé, que es una rosarina, que la editorial de la Municipalidad de Rosario ha sacado un libro maravilloso donde rescata tanto su pintura como su obra poética, y es maravillosa. Sus retratos tienen una vibración, una sensualidad, y hay en los desnudos femeninos pintados por mujeres otra cosa, ¿no? Yo veía como una insolencia, un goce, una provocación, que cuando el pintor es hombre no aparece tanto, ¿no? Hay como un empoderamiento en esos primeros desnudos femeninos hechos por pintoras mujeres. Me pareció que esta muestra lo ponía en primer plano. Bueno, aquí también en Uruguay, en el Museo de Artes Visuales, ha habido una decisión de Enrique Aguerre de trabajar las mujeres, de Petrona Viera, la misma Malia Nieto, es decir, que en realidad siempre estuvieron como, bueno, en el origen de la pintura uruguaya, como mujeres que han sido de mucha vanguardia en la pintura planista uruguaya, y sin embargo estaban ahí, escondidas en algún lugar del museo, y bueno, se hicieron muestras importantísimas en estos últimos años. Hablando de Rosario, ¿qué te liga a Rosario? Ay, un amor tengo por Rosario. Mira, una de las últimas notas que escribí transcurre en Rosario, que es esta, tengo que ir a ver al Macro, esta nueva obra conjunta entre dos artistas que admiro muchísimo, que son Adrián Villarrojas y Mariana Tellería. Dos genios. Rosario, aparte tengo muchísimos amigos, muchísima gente querida, artistas que no me quiero olvidar ninguno, pero bueno, una de mis más grandes amigas es Lila Sigrist, que es una artista rosarina, artista, poeta, escritora, y bueno, al Turco Echen también lo amo. Bueno, un montón de gente, hay galeristas, artistas, escritores. Realmente disfruto muchísimo cada vez que logro escaparme hasta esa orilla. Y bueno, y quizás en algún momento nos encontremos juntas en esa orilla sí, de Rosario, sería un gusto. Entre los artículos de La Nación hay uno muy interesante que, bueno, también habla de un libro de Andrea Giunta, en donde vos decís que la pandemia de alguna manera tuvo quien le escriba, porque hubo como una, ¿no? Una producción de libros de arte muy importantes. ¿Cuáles de todos, que todos son muy importantes, podríamos rescatar para que la audiencia tenga en cuenta, para que no se lo pierda, para que lo busque? Porque hay libros que son de muchísima especificidad, ¿sí? Y hay otros que son realmente para todos, que todos podríamos tener alguna lectura acerca de. Uy, es que esa nota tenía tantos libros maravillosos. No sé, desde el de Andrea Giunta, que estaba el último de ella, que es contra el canon, justamente. También estaba el último de Ticio Escobar, que es toda una lectura de América. Hay una investigación espectacular, curada por Graciela Siracusano, sobre la materialidad de la pintura o del arte andino,
que es como una mirada científica, cómo se armaban los pigmentos, cómo se pintaba antes de la llegada de Colón. Es como, a mí me encanta esa mezcla de pintura y ciencia, historia. Es maravillosa. Yo lo tenía de docente a siracusano y es una gloria, y este libro con toda una cantidad de artículos sobre este periodo histórico es fascinante. Pero bueno, también está el libro de Arturo Carrera, y yo también soy pintor, dicho en italiano, ahora no me va a salir bien, donde hace una serie de ensayos sobre artistas y su propia historia con la pintura, que es muy, muy lindo también. Vos sabés que hubo uno que para mí fue muy interesante y gracias a eso lo empecé a rastrear y a seguir, que fue sobre el rescate de los documentos ahora no me sale el nombre del autor. Es un autor que hace de los documentos que revisa ahora no me puedo acordar. No es Coan, no es el libro de Martín Coan, que de alguna manera se contrapone al de Andrea Giunta, sino quien escribe, bueno, ya me voy a acordar. ¿Será el de Arqueología Pop? Porque ese es sobre Sí, el libro. ese libro. Ese es el librazo de mi compañero Fernando García. Está, Radial. Exacto, de Fernando, pero lo hace desde un lugar de archivista, ese libro. De archivista y también de entrevistador, porque él hizo como 60, 70 entrevistas a cada uno de esos documentos, que son como restos fósiles. Le pone vida al entrevistar a los protagonistas, a todos los protagonistas de El Ditela, el libro. Ese trabajo, 4 años le llevó ese trabajo. Muchísimo tiempo entrevistando gente. 4 años, son de tiro largo, digamos, pueden estar muchos años. Muy trabajadores somos. Trabajadores, son maravillosos. Yo decía, bueno, y ahora estoy detrás de ese libro. Porque genial. No estando en Buenos Aires, a veces se me facilita y a veces se me complica por el hecho de quién los recibe en mi casa. Claro. Digamos, no es cómo llegan, sino quién los recibe. Bueno, hablando de todas estas cuestiones, ¿qué pasó con Rafael Barradas? Qué ¿Te pareció muy bien jurada la muestra? ¿Cómo fue? Fue muy bien recibida, pero quiero tu mirada. Mi mirada es que es un artista que por ahí acá no lo conocíamos tanto, no teníamos esa mirada como, por ejemplo, de Torres García, que tiene muy buena prensa mundial, digamos, ¿no? Sí. En cambio, Barradas es como un poco más tapado. No había un conocimiento tan profundo de su obra. De hecho, no tuvimos, esta creo que es la primera gran retrospectiva de su obra en el país, porque recién en el 76 se habían visto algunas obras, pero no mucho más. No había descubrir a este artista tan maravilloso, descubrir el vibracionismo y esta sinestesia de su pintura. Realmente es un aporte muy grande sumar el conocimiento de este artista y descubrirlo para muchos. También es un tema aquí en Uruguay, hablando con artistas, con pintoras, con galeristas acá en Montevideo. Bueno, tienen como que Figari y Torres García han, digamos, han acaparado la pintura. Claro. Uruguaya, pero Barradas es como ese toque de distinción. Bueno, de hecho Sanguinetti lo dice, ¿no? Sí, entre Sanguinetti y Aguerre lo han defendido a capa y espada, realmente. Y ahí en Buenos Aires hasta febrero, hasta el 14 de febrero del 2022, para disfrutarlo. Yo estoy deseosa, ahora llego a fin de mes para poder entrar y ver la muestra, porque en realidad tampoco acá en el Museo de Artes Visuales está toda la obra que está en este momento, porque hay una obra que viene del museo y que además viene de las colecciones privadas, ¿no? Así que lo que está siendo mostrado en el Malva es un lujo realmente. Es un lujo. Bueno, ahora vamos a un colectivo de mujeres trabajadoras del arte que se llama Nosotras Proponemos, de la cual vos sos parte,
y quiero que nos cuentes un poco, antes de pasar a tu último libro, que es bellísimo, este libro de poemas, y después nos vas a contar algo más de la poeta que hay en María Paula, no solo en la periodista, en la especialista en arte, en esta mujer que busca todos los nichos posibles para que los artistas sean visualizados y también su obra. Bueno, contanos cómo es esta Nosotras Proponemos. Bueno, Nosotras Proponemos es una agrupación de trabajadoras del arte que incluye artistas, historiadoras, críticas, periodistas, montajistas, todo tipo de mujeres ligadas al arte que estamos por la visibilización del trabajo de las mujeres artistas, por el trato justo, equitativo, por la visualización de artistas olvidadas, la visibilización sería en realidad. Bueno, una serie de, el manifiesto es larguísimo, pero bueno, en pandemia también ha funcionado muy bien en unión con otros colectivos, como los artistas autoconvocados, y está trabajándose mucho en el tarifario del arte, tratando de que se valore el trabajo del artista como un trabajo, como cualquier otro trabajo, ¿no? Y que se cobre, ¿no? De manera justa. Así que es una agrupación que funciona mucho por mail, pero que de golpe hay momentos en que se realizan acciones públicas muy visibles, como por ejemplo cuando en el Museo Nacional de Bellas Artes se apagaron las luces de todas las obras y solo se iluminaron aquellas que eran hechas por mujeres. Bueno, y ahí se puso muy a la vista que solo el 10% de las obras exhibidas eran de artistas mujeres. Bueno, ese tipo de acciones... ¿Se pudo modificar ese porcentaje? ¿Se pudo modificar ese porcentaje? Bueno, sí, por ejemplo, está ahora en el Museo Nacional de Bellas Artes la muestra Contra el Canon, que son solo artistas mujeres. Y hay todo otro, por ahora, bueno, se hacen estas muestras que empujan a ver, y pensamos que después de este tipo de muestras, bueno, hay obras que van a quedar en la muestra permanente, no van a volver todas esas artistas al depósito, ahora que las descubrimos, las queremos seguir viendo. Por supuesto, de eso se trata, de que no vuelvan otra vez a ser guardadas. Claro. Que no, digamos, que no haya que reclamarlas, ¿no? Que se conviertan en nuestro cotidiano, que las obras, es decir, de las mujeres tengan exactamente el mismo rango de posibilidad que la obra de los varones. Pero también es cierto que lo que voy descubriendo es, por suerte, que también en las páginas de arte las mujeres van ganando mucho espacio en la venta de su arte, de sus cuadros o de sus esculturas, que esto no ocurría. Esto las redes lo ha favorecido muchísimo, ¿no? No esperar que el galerista me publique, sino que yo me puedo publicar a mí mismo. ¿Qué vas a hacer? Algo de casa vas a hacer, me parece. Vas a hacer algo de entre casa. Enchufar la compu. Enchufé la compu. Claro, a mí me pasó en un programa que me quedé cieguita, no se había dado cuenta la computadora y se había quedado sin batería. ¿Cómo llegas al poema? ¿Por qué camino llegaste al poema? Bueno, en realidad siempre escribí poesía, lo que pasa es que nunca me había animado a mostrarla. Ese es el tema. Yo escribía para mí, para mis amores, pero no había sentido la necesidad de compartir. Y en el 2020, justamente, en este año tan especial, en donde a tanta gente se le dio por ordenar cajones y demás, bueno, yo tuve como un reencuentro con mi obra poética y la empecé a ver como eso, ¿no? Como algo que ya podía haber cierta madurez. Lo empecé a trabajar con Cecilia Pavón, que es una gran poeta y que me ayudó muchísimo a sentir que sí, que era una obra, que podía darle que podía ordenarla de una manera, que lo podía mostrar en este formato libro. Y bueno, así fue como me decidí a mostrarlo, ¿no? Pero los poemas
tienen muchos años, algunos de ellos. Otros son de hace 5 minutos. Son muy bellos, digamos. Hay allí una... Lo leí casi 3 veces. Primero lo leí cuando lo tuve entre mis manos, después lo volví a leer dejándolo y retomándolo día por medio. Yo voy a elegir uno y te lo leo a vos. ¿Te gustaría? ¿Me estás escuchando? Sí. Bien. Este libro tiene 2 epílogos bellísimos de dos poetas que yo admiro mucho, uno de Irene Grus y otro de Marosa Di Giorgio, una argentina y otra uruguaya, 2 amores, las 2. Y está dividido como en 3 capítulos, digamos, ¿no? Está muy bien hecho. Yo elegí uno de Así pasan nuestros días. Dice, escribo un poema mientras los escucho correr en el piso de arriba y reírse a lo loco. Leo un capítulo de un libro cuando los dejo inundar el baño con juguetes y espuma. Hacemos el amor bajo 7 llaves, una vez que duermen cada uno en su cama. Así pasan nuestros días. Bellísimo. La vida. Creo que tenés una vida bellísima, que te la has ganado, que la has armado de a poquito y con un amor profundo por la belleza, por el amor, por el cuidado, por los otros. Y yo quiero agradecértelo públicamente, porque hay pocas personas que entre lo que dicen, lo que hacen y lo que piensan hay determinada armonía y belleza. Muchísimas gracias, María Paula Zacharías, en nombre de las mujeres, en nombre de la belleza y en nombre de Rosario. Qué lindo, Mirta. Muchísimas gracias. Qué lindo. Bueno, queremos seguir escuchándote, viéndote y un deseo último para las mujeres, sean o no artistas. Yo siempre creo que hay en las mujeres un arte, el arte de cobijar, el arte de comer, el arte de conversar, el arte de cuidar. Tenemos todas un arte para demostrar. Pero bueno, me gustaría que en este espacio de este programa les dediques tus últimas palabras a las mujeres. A las mujeres, bueno, vamos, arriba, eso. Bueno. Un abrazo enorme. Nos despedimos de este programa con Ana Gallardo, por Rosario, por vos y por mí, porque tiene muchas cosas de su biografía que yo me identifico. Perdimos a nuestras madres cuando éramos muy chicas y la admiro como poeta, como mujer y como persona que no baja nunca los brazos y recrea cada momento de su trayectoria y de su vida, pero pensando en las otras, con más mujeres. Esto es lo interesante. Así que vamos a ver un viejo video de una conferencia TED de Ana Gallardo. Con eso nos despedimos. Hasta el próximo miércoles, aquí conversando con más mujeres. Paula, querida, un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar. Cuando quieras, Maxi, hasta el próximo miércoles. Soy de una generación que creyó que el arte iba a cambiar el mundo. Así que desde que me pensé artista, que intento que mi práctica sea de resistencia y de transformación. Pero como que mi destino ha sido ser artista. Por ejemplo, mi mamá era pintora. Ella se murió cuando yo era muy chica, así que de alguna manera la pintura fue la única opción que tuve, fue como la manera que yo encontré de estar cerca de ella. Comencé a pintar a fin de los 80 y no era un lenguaje cómodo la pintura, la verdad que no me resultaba fácil, pero era lo que tenía a mano. Y soy feminista. Y lo que más me gusta es descubrir, entender que yo lo descubrí transitando en la práctica, ¿no? Por ejemplo, en los años 90
pintaba sobre unas telas negras ropa interior femenina con objetos de uso doméstico. Esas telas iban colgadas sobre unos soportes de madera en cruz y para mí eran como grandes estandartes para una manifestación de mujeres en la calle. Después pinté todos los métodos anticonceptivos femeninos. Como que todo mi trabajo siempre estaba instalado, como toda la reflexión sobre la violencia doméstica. Pero en los años 90, la verdad que el arte discutía otras cosas y mi trabajo no circulaba, así que yo tenía una gran frustración. Estaba enojada porque mandaba los concursos de pintura y me rechazaban sistemáticamente. Así que un día decidí, dejo el arte, me voy a poner un bar en la playa, comencé a levantar mi taller, enojada, y ordenaba poniendo algunas cosas momentáneamente sobre la pared que las sostenía con cinta de pintor. Un día viene a verme un amigo y me dice, che, pero qué buena esa obra. Yo me quedé como sorprendida, ¿no? Y cuando él se fue, me quedé pensando y fui a la cocina, abrí el cajón de los cubiertos y saqué pinches, espátulas, tenedores, cucharas, cuchillos y repetí el gesto de encintarlos a la pared con la cinta de pintor. Ese gesto se convirtió en una obra que formó parte de una gran instalación que yo llamé material escéptico. Como que esos instrumentos era como un archivo para mí de objetos de uso cotidiano que se convertían en instrumentos quirúrgicos para un aborto casero y clandestino. Toda esa pieza reflexionaba sobre la violencia en la ilegalidad del aborto. Y yo seguía incómoda de todos modos, ¿no? Sentía que todo mi trabajo todavía estaba como instalado en una especie de arte grandilocuente, pretencioso. Para mí ahora entiendo como de construcción patriarcal. Como que en ese afán de ser esa artista como ideal, estaba externa a mí. Y un día me pasó que de golpe empecé a darme cuenta que estaba envejeciendo. De golpe, con 45 años, me convertía en una mujer menopáusica. Conocí una violencia totalmente distinta. Como que desaparecía, no sé, ese olor de una aparente fertilidad útil y dejaron de mirarme. Desaparecí de todo posible horizonte. Así que yo no sabía bien qué hacer con eso, la verdad. Y tenía que reinventarme y decidí transitarlo, obviamente, en mi práctica. Tenía que pensar en hacer una pieza, una obra que diera visibilidad a estas nuevas emociones. Así que decidí buscar mujeres que en ese momento tenían más de 60 años, que quisieran charlar conmigo y que me ayudaran un poco a contar esto que nos pasa. Y mi obra dio otro giro, totalmente distinto. Así que desde esa época que yo vengo trabajando en la construcción de una obra artística que se compone de acciones, de performance, de videos y que llamo Escuela de Envejecer, que es donde intento dar visibilidad a la violencia del envejecimiento. Lo que hago es trabajar con estas mujeres que están jubiladas y que en la actualidad están haciendo, por ejemplo, todas esas actividades que quisieron hacer cuando eran jóvenes, esas actividades deseadas, y que no pudieron porque tenían que trabajar, cuidar hijos, no sé, el marido, pero por sobre todas las cosas no pudieron hacerlo por todos los prejuicios y prohibiciones que tenía, sobre todo en esas épocas, para con el género. Yo le pido a ellas que sean maestras de esas actividades actuales, deseadas, que se conviertan realmente en esas maestras de sus deseos frustrados, que
son muy poderosas ahora. Y lo que hago en una primera instancia, o sea, como que se divide en dos partes, en una primera instancia me junto con ellas, en espacios íntimos de mucho afecto, y damos formas a estas acciones con todas sus emociones y con la intensidad de sus recuerdos. Por ejemplo, hace unos años me invitaron a una trienal en Brasil y trabajé con una mujer que en ese momento tenía 87 años, que se llama Mariko Sakata, de origen japonés. Ella había tenido obviamente una vida muy dura, de mucho trabajo, así que cuando se jubiló no sabía qué hacer con su tiempo libre. Y ¿qué hizo? Recurrir a sus deseos postergados, que obviamente eran el baile y el canto. Lo que hizo fue armar un cuerpo de baile, de danzas japonesas, con sus amigas de un club social, todas que iban a un club social, todas entre 70 y más de 90 años. Las juntó a todas y Mariko les enseñaba todas las coreografías que ella inventaba y además diseñaba todo el vestuario, que cosía y pintaba a mano para cada una de sus amigas. Así que cuando yo la conocí le pedí por favor que me enseñara a bailar. También Mariko cumplió como su sueño de ser cantante y ella se convirtió en una campeona regional de karaoke. Obviamente le pedí por favor que me enseñe a cantar karaoke. En una segunda instancia, estas acciones o esto que hacemos en el espacio íntimo sale ya diseñado al espacio público. Y damos esos talleres performáticos a un público general en el marco de una exhibición, generalmente en una institución artística. Para mí, Escuela de Envejecer nos obliga a subirnos a nuestros deseos frustrados, ¿no? Como no hay manera de evitar eso. Intento darle valor al capricho y al fracaso como valores académicos, como saberes académicos. También intentando un poco discutir con el sistema del arte, que suele ser bastante autoritario y prejuicioso con respecto al saber. Siento que esta obra también propone terminar con esa violencia que ha estado en nuestra vida de mujeres desde siempre. Y revisando también un poco toda mi historia artística, ¿no? Me di cuenta que sigo siendo esa artista que todavía sigue intentando hacer una práctica que sea de resistencia y de transformación. Bueno, y ahora voy a compartir con ustedes, quiero compartir con ustedes y que sean parte también un poco de mi trabajo, que yo cumplí uno de mis sueños también gracias a Mariko Sakata. Yo quería pertenecer, siempre quise ser de una banda de rock. Supongo que todos han querido ser alguna vez de una banda de rock. Pero yo cumplí el sueño con mis amigas, artistas visuales todas, hicimos una banda de karaoke. Nos llamamos Las Desesperadas por el Ritmo. Y hoy están acá, van a subir al escenario y me van a acompañar. Y quiero que todos se paren. Párense todos, arriba, todos párense. Y vamos a cantar y a bailar un fragmento de una canción que nos gusta mucho que se llama Resistiré. Acá están todas mis amigas. Son muy grosas porque están acá. Y vamos a cantar todos, un karaoke, la canción que se llama Resistiré, que supongo que la conocen. Todos canten, ¿eh? Cuando pierdas todas las partidas, cuando duermas con la soledad,
cabe todo el amor del mundo. De mis pechos beben todos los niños del mundo, todo el temor del mundo en mis manos cabe. Mi garganta anida todos los cantos del mundo y mis pasos llevan todo el cansancio